Gracias por estar con nosotros en De Sumo Interés. Le agradecemos mucho la atención que siempre ponen a nuestros temas y nosotros tratando de llevarles a ustedes lo que es justamente de sumo interés. Esta semana vamos a hablar en nuestra entrevista con Andiel Galván, experto en políticas públicas. Él tiene una investigación, la búsqueda del mérito en burocracias clientelistas centroamericanas. Se refiere a las reformas del servicio civil en Nicaragua y República Dominicana en perspectiva comparada, entre otros temas que son de sumo interés y que más adelante pues conversaremos con nuestro invitado sobre los temas. Alan Alemany en las cápsulas educativas, todo esto que se ha estado difundiendo en estos días sobre los cambios tecnológicos, el aprovechamiento que se puede hacer a las plataformas tecnológicas que están al servicio de los ciudadanos, que realmente son instructivos en muchos órdenes, hasta la semana pasada que conversábamos con Hideki Morrison, que fue nuestro invitado, hablando sobre estos juegos que están, bueno, de la histeria colectiva que hay con el Pokémon Go y las explicaciones que dio. Bueno, ustedes están viendo cómo la tecnología o un juego que tiene que ver con los avances tecnológicos que se heredan, pues paralizan a veces muchas zonas de gente que no son tan muchachos, pero que obviamente se entretienen. Entonces esas cosas nos dicen que el cambio tecnológico, que no es solo aplicable al juego, como lo fue en un tiempo, sino que ya tiene mucha utilidad para el uso y la cotidianidad de la gente. Así, bueno, esta semana pues un poco hablaremos sobre temas, como les señalaba, sobre lo que es el funcionamiento del Estado, lo que son las estructuras nuevas que se han creado a partir de una lectura crítica de lo que debe ser justamente un Estado al servicio de la gente. Vamos a explorar esta investigación que hace este joven sobre el tema de las burocracias en América Central y en República Dominicana. Vamos a la pausa a ver los comerciales y de inmediato venimos con nuestro invitado para hablar de estos temas que son de sumo interés. No se vayan. Bien, aquí estamos con nuestro invitado Andiel Galván. Él es experto en políticas públicas y me trajo un libro aquí, La búsqueda del mérito de burocracias clientelistas centroamericanas, las reformas del servicio civil de Nicaragua y República Dominicana en perspectivas comparadas. William Andiel Galván Abreu tiene un ensayo ganador de tercer lugar del Premio Nacional de Administración Pública y quería preguntarle a Andiel que nos diga cuáles son sus estudios que le llevan a producir esto. Primero agradecer, don Wilfredo, la oportunidad de estar aquí y compartir con usted y con su audiencia sobre estos temas. Bueno, yo estudié comunicación social en la Pucamaima y luego hice una maestría en ciencias políticas aquí en la UNFU y luego tuve la oportunidad de hacer una maestría en asuntos públicos, concentración desarrollo territorial y económico en el Instituto de Estudios Políticos de París, Sciences Po. Y en el marco de esa maestría fue que me surgió la idea, junto con la asesora Mary Hildebrand, una asesora profesora de allá de Sciences Po, de hacer esta tesis de maestría, una comparación de sistemas de méritos. Para cumplir con ese requerimiento, entonces hicimos esa investigación. Luego de eso, y actualmente estoy como estudiante de primer año, en un doctorado en desarrollo territorial, concentración e inclusión social en la Universidad de Tours, Francia. Ok. O sea, tú eres un joven que ha aprovechado tu tiempo, porque se ve que eres joven, bien joven, y ya pues tiene una producción interesante, y en aspectos que son nodales, que son críticos. Y yo me pregunto, bueno, en tu investigación sobre lo que son las burocracias clientelistas, el nombre llama la atención y para muchos puede espantar, porque admitir que tenemos una burocracia clientelista, pues abre muchas interrogantes. ¿Cómo tú ves la perspectiva de lo que es presentar un trabajo crítico como este y la posibilidad de que la administración pública deje de ser un receptor simplemente de personas que necesitan trabajar? Sí, bueno, burocracia clientelista, eso es una tipología del Banco Interamericano de Desarrollo para América Latina, que clasifica la burocracia, los sistemas de empleo público en burocracias administrativas, burocracias paralelas,
burocracia clientelista y burocracia basada en el mérito. Okay. Entonces, en esa tipología, República Dominicana se encuentra más y los países centroamericanos, excepto Costa Rica, en la burocracia clientelista. Y bueno, me interesaba ver cuáles eran las implicaciones que tenía esa burocracia en el contexto dominicano, sobre todo a la luz de una reforma para instaurar el mérito en el empleo público que viene haciéndose desde hace 15 años. Sí. Que me consta que tiene luces, ¿verdad? Que tiene luces y que tiene aspectos que mejorar. Ya. Entonces... Ahí, cobijado en eso, en esa inquietud, tú haces la investigación. Sí. Tú dices, tiene 15 años, ¿no? Lo de la escuela de administración. Bueno, en realidad en el año 94 se pasó, en el 91 se pasó la primera ley de servicio civil, el gobierno de Balaguer, y luego en el 94 el reglamento, pero las primeras incorporaciones a la carrera administrativa son a finales de los 90. Okay. Pero a partir del 2007, cuando se crea el Ministerio de Administración Pública, se sanciona la Ley de Función Pública 4108 y se introduce el principio del mérito en la Constitución de 2010. De alguna forma se siente un impulso y como una apuesta al tema del mérito en la administración pública y por tanto, si bien el tema está aquí desde hace más de 20 años, pero en la última década hay que decir que ha habido un impulso. Un impulso. Un impulso, sí. Uno tiene justamente la impresión, cuando uno va a una oficina pública en este tiempo, que no solo hay un remozamiento de las plantas físicas de la mayoría de los sitios que dan servicio al ciudadano, se nota mucho más ágil también. El mismo cambio tecnológico facilita muchas cosas que antes no era posible. Esto de estar archivando en un armario y metiendo unos papeles que se volvían amarillos y nunca servían para nada. Sin embargo, la tecnología pues ayuda, pero al mismo tiempo pone en evidencia que no nos hemos modernizado lo suficiente para prestar los servicios que ustedes como jóvenes estudian en las universidades o en los institutos tecnológicos, tanto de aquí como del exterior. Cuando tú hablas de avance, ¿cuáles son los indicadores de esos avances? Sí, bueno, tenemos una ley, el país se dotó de una ley, el país tiene la Constitución, que es como, ¿verdad?, la Carta Magna, que protege y que tiene un mandato a profesionalizar la administración pública, y creamos un ministerio, que es un cuerpo ya institucional que está trabajando para este tema, pero como usted dice, eso no es suficiente, porque hay leyes, hay ministerios, hay muchas estructuras, y no necesariamente, si no hay la voluntad necesaria, pues entonces no se avanza. Ahora bien, hay que decir que ha habido, por ejemplo, una mejoría en la incorporación a los empleados de carrera administrativa. Okay. Quiere decir que de los 160.000, 170.000 que son incorporables, porque hay que señalar que no todos los empleados públicos pueden entrar a la carrera administrativa, por un asunto de la ley. Es decir, hay cargos que son de libre elección. Por ejemplo, los ministros, los viceministros, los directores, no entran a la carrera administrativa. Que son la parte política. La parte política, y la ley lo llama cargo de libre elección. Pero eso no es solo aquí, eso es en todos los países. Claro, el presidente tiene su... Claro. Y luego hay un personal que es el personal de conserjería, choferes también, que no entran a la carrera por la naturaleza de su trabajo y se llaman de estatuto simplificado. Luego hay una franja, de alguna forma, a nivel medio y nivel alto, técnico, que entra a la carrera, y esos son 170.000. De 170.000 solo hemos incorporado cerca de 60.000. Cerca de 60.000. O sea, que se prepararon en la carrera. Son licenciatura, una licenciatura. La carrera administrativa sería entrar como empleado público a un sistema que le protege a usted en el tiempo, donde usted su permanencia es en función de la evaluación de desempeño que le hacen, donde usted, si cambia el gobierno, si cambia el director, no lo pueden cancelar, o bien tiene más protección. Y la carrera es todo un sistema que debería de estar anclado a una ley de salario, a un sistema de salario. Es decir, tenemos una carrera donde usted tiene la idea de ir ascendiendo en una escalera en función de su desempeño, pero también tiene que haber una racionalidad en el tema de los salarios, que entonces ya se dirá, digamos, como una pata que está todavía pendiente, porque si no, entonces, o sea, tiene que traducirse también a nivel de remuneración y de otros beneficios. Claro, y de ascensos en función de su desempeño, de sus méritos, todo esto. Entonces, bien, uno entraría, una gente que entre respetando lo que es la ley, los procedimientos que se establecen. Sin embargo, uno entiende, se da cuenta que no obstante la presencia de gente como tú que estudiaron el tema, que han ganado también posiciones en función de sus investigaciones, de su trabajo, pero como que paralelamente hay otro que está allí a la sombra, que no ha hecho la carrera, que está por razones políticas. Entonces esto le da un carácter de elefante al Estado. ¿Cómo tú ves eso? Sí, bueno, en el Estado ahora mismo coexiste un sistema de carrera que quiere crecer, que quiere consolidarse,
pero todavía estamos operando en un país que es clientelista y con una cultura política que se caracteriza por el clientelismo. Sí. Y no solamente dominicana, sino también en Centroamérica, por eso la comparación con Nicaragua, pero en esa realidad es que opera. El tema es que, bueno, hay unas barreras y la principal es la política. Podemos hablar de la política, pero yo quería señalar que no solamente son políticas. Hay otras que uno a veces no la ve de manera tan evidente y son las barreras administrativas. Por ejemplo, para usted hacer un concurso público, se le abre una vacante de la carrera y usted quiere reclutar en base a un concurso. Usted a veces tiene que esperar de 6 a 8 meses para suplir esa vacante. Entonces, en el día a día de una institución, en la realidad, cuando usted tiene una vacante que se abre y usted tiene que esperar tanto tiempo, usted tiene ahí un incentivo para buscar otra forma, no necesariamente el tema del mérito. Sí. También hay otra barrera que es cultural. El mismo ciudadano, bueno, sabemos que a la hora de entrar a la administración pública, si es al sector privado, bueno, vamos a mandar unos cuantos currículum, vamos a ver cómo me va en la selección, pero si es al gobierno, ¿a quién yo conozco? ¿En qué institución yo conozco a alguien? Sí. No necesariamente dónde yo soy bueno, dónde yo podría hacer un aporte. Y bueno, básicamente eso. Ya. Y bueno, y después que se hace una inversión de esa naturaleza y con una definición clara de objetivos, y esas cosas, ¿cómo se conectan? ¿Qué es lo que veo? O sea, yo te digo que hay alguien allí que está preparado, pero hay otro que no está tan preparado como el que fue a la escuela de formación, y de un momento a otro lo pueden colocar en sustitución o paralelo o conjuntamente con ese otro que ya estudió. Sí, bueno, el problema es que todavía no tenemos a todos los empleados públicos en la carrera, todos los incorporados. Entonces ya ahí, y aunque la ley da un plazo, el ritmo, por ejemplo, en el 2016 teníamos que tener el 100% de los incorporados, pero si tenemos 60.000 de 160.000, nos faltan 15 a 20 años más o menos para incorporarlos a todos. Ya. Entonces ya ahí... de aquí a eso se ponen viejos. De aquí a eso se ponen viejos. Entonces, bueno, entonces el tema es que para entrar a la carrera hay que tener una serie de requisitos, hay que cumplir con unos requisitos, dos modalidades. Una es por concurso y otra para evaluación de desempeño. El problema es, uno de los desafíos que tenemos, y se conecta con esto, es que más del 99.5% de los incorporados a la carrera han sido por evaluación de desempeño. Si bien usted necesita los mismos requisitos que para entrar a la carrera, sea por concurso o para evaluación de desempeño, el mérito, el ingreso, el sistema de ingreso meritocrático por excelencia es el concurso. Un concurso de oposición, un jurado autónomo, usted es un número, usted no lo conoce, pero ¿qué pasa? Hemos hecho menos de un 1% de eso. Porque la evaluación por desempeño es más fácil, pero se presta también a, de alguna forma, afectar la calidad de las incorporaciones. Entonces, todavía un desafío es que tenemos una cantidad de empleados por carrera, pero eso plantea un problema de legitimidad. Por ejemplo, el Partido de la Liberación Dominicana lleva unos años en el poder, del 2004 hasta la actualidad. Y en este mismo periodo se ha coincidido con el impulso a la reforma del mérito y una mayor incorporación de empleados a la carrera. Ellos cuentan con una protección, cuentan con un estatus y se supone que son empleados permanentes y que están protegidos por la ley. Ahora bien, esos, una buena parte, quizá, o sea, claro, algunos tenían los méritos profesionales, pero hubo otros que entraron por los mecanismos que conocemos, que no son políticos. Pero están en la carrera hoy. ¿Qué pasa si cambia el partido de gobierno? ¿Está o en la obligación de reconocer ese cuerpo o se siente de manos atadas? Eso es un tema, pero ¿qué es lo que ha pasado, don Wilfredo? Que se ha privilegiado la cantidad a la calidad. Entonces, bueno, podemos decir hoy que tenemos tanto, ¿verdad? Hemos ingresado tanto, pero en realidad, primero, ¿a quién es que le estamos dando toda esa protección? En realidad son una serie de en tu investigación, ¿puede uno determinar el tamaño, aunque sea en términos porcentuales, de lo que significa? Bueno, lo que necesitamos como país en términos del tamaño del Estado, de su burocracia eficiente, calificada, y versus lo que ocurre en la realidad. Bueno, ahí no tendríamos la estimación, pero se habla de que hay cerca de 600.000 empleados públicos. ¿Eso no incluye a los militares? Eso incluye a los militares, sí, también los empleados de los gobiernos locales. Eso es el número los grueso, municipios, todo los eso. municipios y todo eso. Pero bueno, se hace difícil, habría que ver si el Ministerio de Administración Pública tiene ese dato y sería bueno que lo comparta para la discusión. Pero uno se encuentra que hay instituciones, por ejemplo, donde hay demasiados empleados. Y a veces uno escucha las anécdotas de cómo hay empleados que van
y no tienen funciones reales y hay empleados que no van. Y eso sabemos que... Pero cobran. Pero cobran, evidentemente, cobran. Sí. Pero también nos encontramos con instituciones donde hay un personal muy pequeño que hace el trabajo de un grupo. Y uno se dice, wow, pero lo que falta es racionalidad. Exacto. En cómo se asignan los recursos. Entonces, ahí si decir que necesitamos menos hay que ver, porque entonces, por ejemplo, policías nos dicen bueno, que hay un grupo de policías, pero en realidad lo que hacen la labor es una cosa en lo que está nombrado y otra en lo que hacen la labor. Hay que ver realmente, eso es un tema bien delicado, pero un tema que tiene que ver con los salarios también. Okay. Por ejemplo, aquí no tenemos un método racional para asignar los salarios, no tenemos una escala todavía. En el Estado. En el Estado. Entonces ahí uno diría, bueno, ¿cómo podemos? Pero los empleados públicos en algunos casos, en la mayoría, tienen salarios bajos. Hay muchos salarios bajos y hay mucha arbitrariedad. Pero entonces, bueno, para hacer un aumento, ¿cómo vamos a hacer un aumento si tenemos una nómina que no necesariamente sabemos cómo está? Sabemos que hay gente que no trabaja, sabemos que hay gente que quizás está haciendo funciones que no le competen, sabemos que hay gente que quizás debería de aumentarle mucho más. El tema es que habría que hacer una especie de análisis de la nómina, un análisis exhaustivo de la nómina para ver cuáles son las necesidades del Estado. Ya. ¿Cómo se capacita ese personal que entra? ¿Cuáles son los ISUs de formación, de consolidación de sus conocimientos? ¿Cómo opera esto? Bueno, para la carrera administrativa hay unos requisitos legales de edad, por ejemplo, hay que tener más de 1 año en el puesto, hay que haber demostrado dominio de las tareas, depende del cargo, depende del puesto, ¿verdad? Si es contabilidad, si es planificación, evidentemente que hay un perfil, hay un manual de puestos y los puestos tienen, ¿verdad?, sus características definidas. Sí. Pero no, en realidad la institución se supone que define la necesidad de personal que tiene y en función de eso convoca a los concursos. Se supone que en función de eso la gente, el mercado se abre, no solamente los empleados, sino no importa que tenga experiencia de Estado, sino que cualquier ciudadano, si tiene quizá el perfil, aplica y debería de competir en igualdad de condiciones. Bien, vamos a pedir la anuencia de nuestro invitado Andiel Galván. Él es experto en políticas públicas, tiene trabajos de investigación que nos presentan la situación de la burocracia del Estado, inclusive la que está formada dentro de lo que es la academia. Veamos estos comerciales y retornamos con él con estos temas que son de sumo interés. Continuamos con Andiel Galván, experto en políticas públicas. Ahora en esta segunda parte quiero que abordemos el tema de que cómo ve una sociedad el hecho de que la burocracia, es decir, el empleado público, el que está en la escuela, el que está formado, el que está preparado según las necesidades de un Estado moderno en términos de su burocracia, no está justamente cumpliendo con todo lo que son esas iniciativas, vamos a decir, el ideal, y cómo la sociedad ve esas cosas que evidentemente no es para los que se formaron, ¿no? Como tú, como joven investigador y se puede decir con propuestas interesantes sobre lo que debe ser el Estado, ve estas cosas. Sí, bueno, lo primero es que detrás de una reforma del mérito y instaurar el mérito como el criterio para entrar a la administración, para permanecer en la administración y para crecer en la administración, está la idea de crear también una sociedad con más igualdad de oportunidades. De lo que estamos hablando es de que para entrar a ser empleado público, pues cualquier ciudadano, en función de su preparación y de su vocación de servicio, pues pueda competir y pueda servirle al Estado. Actualmente el ciudadano que se prepara o que estudia en la universidad o que tiene algún nivel de preparación para trabajar en el gobierno o en el Estado, siente que no tiene las vías muy definidas, a menos que no sea a través de una persona que es allegada a algún partido o hay un vínculo de familiaridad y eso. Entonces, digamos que hay una clase quizá profesional que no considera trabajar en el Estado, aún teniendo mucho que aportarle al Estado y por tanto a servicios públicos de mayor calidad, reducción de la corrupción,
y muchos otros beneficios de tener gente preparada en los cargos. Ya. La relación del sector público con el sector privado, uno tiene la impresión, y creo que muy cercana de la verdad, de que empresas e instituciones del sector privado que tienen que obligatoriamente entrar en contacto con el Estado para completar su ciclo de producción, distribución, venta, todo esto. Entonces, como que se produce una dicotomía entre un sector empresarial que está obligado a ser eficiente, porque de lo contrario no existe, porque si no es eficiente y hay competencia, el que esté en mejores condiciones saca al otro del mercado. Claro. Esa relación, ¿cómo tú ves si se da y las implicaciones que eso tiene? Sí, bueno, el Estado regula, el Estado da servicios públicos, pero el Estado está conformado, esos servicios son ofrecidos por recursos humanos, por personas, por ciudadanos. Claro, claro. En la medida en que esos ciudadanos no tienen la preparación o digamos que no sienten estabilidad en el cargo, entonces pues evidentemente que intervienen una serie de incentivos que no hacen que los empleados den el servicio en el menor tiempo y que ayuden a que las empresas pues desarrollen sus operaciones. Por ejemplo, un empleado que está en un puesto donde hay una serie de trámites, ¿verdad?, que utilizan las empresas para sacar permiso o algo así, si ese empleado fue entrado por concurso y tiene estabilidad y tiene protección y se siente de alguna forma orgulloso de ser empleado y de serle leal al Estado, evidentemente que va a tratar de ser lo más eficiente posible porque además hay unas evaluaciones de desempeño, sí, que son las que determinan su trabajo, su trabajo y su ascenso. Pero imagínese un empleado que fue entrado luego de una campaña o por un compromiso político y por ejemplo su superior le dice, mire, ese trámite vamos a pararlo por ahí mientras tanto hasta que se acerquen la gente, como sabemos que esas cosas ocurren. Evidentemente que hay toda una cadena de gente que quizá es profesional, está preparada, pero en realidad no siente las protecciones y al final ¿qué hace? Tiene ahí un dilema, bueno, yo me mantengo aquí, o me alineo o me voy. Precisamente ese tipo de cosas es las que queremos evitar. Ya, pero tú en tu libro, que estaba viendo, aunque no lo he leído, pero mirando los puntos, solo el título, la búsqueda del mérito en burocracias clientelistas, solo el nombre del libro, burocracias clientelistas, ya están sugiriendo que esas burocracias, si son clientelistas, no van a cumplir la función de modernización del Estado que se persigue, ¿no? Sí, bueno, en esa tipología de las burocracias, hay que precisar que en una misma burocracia, fundamentalmente clientelista, puede haber lo que le llaman oasis meritocráticos. Y eso existe también en otros países de Latinoamérica. Usted tiene una burocracia netamente clientelista, pero que tiene, por ejemplo, las administraciones financieras del Estado, y en este caso en el dominicano el Banco Central, la DGI, la Superintendencia. Uno percibe que las herramientas meritocráticas y la racionalidad en la conducción del empleo público como que estamos presentes. Entonces, o sea que esa gente, los cobradores son eficientes. Bueno, los cobradores del Estado son eficientes. Bueno, sí, yo entiendo que hay un vínculo. En realidad, bueno, la macroeconomía, el sector macroeconómico. Sí, claro. Usted sabe que estas reformas, tanto en Nicaragua como en República Dominicana, fueron impulsadas, Nicaragua más que en República Dominicana, por el apoyo o el impulso de un actor externo, y en ese caso era un organismo internacional. En el caso de Nicaragua, un país muy endeudado a finales de los 90, fruto de mucha inestabilidad política, de una revolución, una contrarrevolución, hasta que en los 90 ya, digamos que llega la vía democrática, la vía electoral y llega un gobierno, una sucesión de gobiernos al poder, pues entre una serie de requisitos que le pone el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, a Nicaragua para hacerle un alivio de la deuda y que Nicaragua pueda entrar a una iniciativa de países altamente endeudados, una serie de beneficios, le pone la ley de función pública y la creación de un sistema de empleo público más meritocrático. En el caso dominicano, no podríamos decir que fue una imposición, pero sí hay que resaltar la presencia de la cooperación española, de la Unión Europea y de otros actores. Que están articulados todos al proyecto de modernización del Estado. En el caso dominicano, en el caso nicaragüense, ahí, como usted dice, bueno, vamos a eficientizar y claro que se empieza por las instituciones financieras, por un asunto de la estabilidad económica y una serie de... ¿verdad? De cumplir una serie de protocolos que si no se cumplen le impide conseguir créditos, por ejemplo, en esos organismos. Pero uno se pregunta, ya que usted menciona eso, ¿es que es más importante tener personal profesionalizado en las instituciones financieras
y entonces menos importante tenerlo, por ejemplo, en interior, en agricultura, en otras áreas. Uno se pregunta en educación. Correcto. Uno se pregunta en seguridad. En seguridad. Sí. O sea que uno nota, sin duda, que hay áreas del Estado, como la que tú mencionabas, por ejemplo, el Banco Central funciona con mucha eficiencia porque tiene que establecer sus rangos en función incluso de organismos internacionales ranqueados con alta eficiencia administrativa, investigativa, en fin, de la meritocracia, todas esas cosas. Entonces se requiere su par aquí. Y así entramos, como tú mencionas, en el caso de la DGI, o sea, si no se recaudan los recursos de vía impositiva, el Estado no va a tener recursos para resolver parte de los problemas que asume como Estado. Es decir, que todas esas cosas en el día a día uno la está viendo, pero hay unas áreas, mira los problemas, por ejemplo, de las exigencias de los médicos, de los profesores, de la justicia. O sea, ¿cómo podemos resolver esa situación cuando los que van a darle servicio al pueblo, que es el que al final paga, las cosas no andan bien? Sí. Hay una propuesta que hacemos en la publicación, que es la creación de una escuela de gobierno. Okay. Una escuela de gobierno en República Dominicana para reclutar a los que entrarían a la alta dirección pública. Es decir, okay, el Estado tiene los cargos de libre elección, los cargos políticos. ¿Qué son los cargos políticos? Los ministros, viceministros, ministros, directores generales, y todo eso. Y luego hay los cargos técnicos, okay, que es el nivel medio. Es el soporte de esa dirección política. Que hacen que la maquinaria del Estado funcione. Pero luego hay una franja que es de la alta dirección pública, directores de departamento y una serie de puestos técnicos con responsabilidad que en otros países, en España, en Francia, en Brasil, en Chile y en otros países se reclutan a través de una escuela. Entonces, okay, esa escuela de gobierno haría un examen anual, haría una especie de proceso de admisión anual en función de mérito. No hay que tener experiencia de Estado, simplemente tener alguna preparación universitaria, una preparación, ser profesional, pero usted aplica, ¿verdad? Cultura sí, general, una formación básica en asuntos de estados y cívicos y eso. Ahora, usted no entra, usted ya entra, pero usted es funcionario público. Sí. Solo que usted va a un proceso de formación teórico-práctica. Usted sí, durante 1 o 2 años, hay que ver cómo conviene, usted está aprendiendo de asuntos de gobierno, asuntos de Estado, va a las instituciones, aprende lo que es. Al cabo de 2 años, y esto es más o menos lo que funciona en otros lugares, en otros países, en función del desempeño que tuvieron esos estudiantes, son ubicados en las diferentes áreas del Estado okay, y en función de las plazas. Correcto. No vamos a abrir un concurso anual con 500 plazas si el Estado lo que necesitan son 20. Correcto. En posiciones estratégicas. Entonces, usted lo ubica en función del desempeño. Así usted va teniendo una serie de empleados que se sienten orgullosos de entrar a la administración pública, altamente capacitados, ¿verdad? Sí. Y no van a ser solamente técnicos que siguen órdenes, porque ahí es que está el problema. Claro, claro. Entonces, que son los que al final organizan realmente el sistema. Exactamente. Pero además eso le permite a los cargos políticos que llegan que se encuentren un equipo, que es lo que funciona en otro país. El ministro llega, pero en realidad encuentra todo un equipo que le dice, bueno, las cosas, el ministro anterior la dejó hasta aquí, mire todo lo que hay. Sí. Y no hay que empezar de cero. Otro problema que nos afecta a nosotros es que cuando cambia un presidente, un ministro, y a veces hasta un director de una institución, hay una remoción okay, de empleados, lo que le llaman la aplanadora, okay, en Nicaragua le llaman el barrido. El mismo fenómeno. Okay. O sea, toda la memoria histórica acumulada allí, la experticia de los que estaban allí se van. Exactamente. ¿Eso está pasando en el país? Eso pasa y es de varios gobiernos. Eso es una característica que la vemos en varios gobiernos porque el que llega trae su equipo. Pero usted invirtió, el Estado invirtió en una maestría de un empleado, en un diplomado, el Estado invirtió en una experiencia, porque usted estar ahí, esa experiencia al Estado le sirve. Sí, claro. Y la desechamos. Ya. Un país pobre no puede darse el lujo. O sea que realmente es una situación crítica. Es una situación crítica. Y entonces, tú que eres un joven, tú estás diciendo, por ejemplo, bueno, eso lo podría resolver una escuela. Bueno, pero lo que vamos es a aumentar la agonía, porque vamos a preparar más gente, pero no tenemos garantía de que esa gente va realmente a entrar al Estado a poner su conocimiento al servicio del Estado. Claro, ahí el modelo que funciona y que propondríamos es que esa escuela tenga cierta autonomía. Bien, okay, no estamos hablando de crear una escuela nueva. Hay okay, un Instituto Nacional de Administración Pública que el mismo instituto en otros países tiene estas funciones. Aquí tendríamos que ver cómo logramos más autonomía para garantizar mayor independencia y mayor calidad en el proceso
y que esa selección sea de manera autónoma, pero para eso hace falta conciencia de lo que toma la decisión. Decisión política. Decisión política. Una decisión política Sí. que se tome en la dirección correcta, en la dirección de esos recursos que son aportados por el pueblo, porque son aportados por la sociedad, Sí. sean bien administrados. Así es. Ahora que se habla, por ejemplo, de lo que es los salarios, ¿cómo funciona el tema de las remuneraciones en una estructura como esa? Una estructura que tú en tus informes, en tus análisis te dejas, o sea, una burocracia que está allí, que está impuesta por la política y no por la eficiencia, definitivamente que no deja cosas muy buenas. Tenemos que irnos a la pausa. Cuando retornemos ya al último segmento, quiero que toquemos ese tema, entre otros que son de sumo interés. No se vayan. Bien, seguimos conversando con William Andiel Galván Abreu. Él es un joven, como ven, bastante joven, bien preparado, bien formado en términos de la academia, tanto aquí como fuera, y ahora ya está preparándose para irse también a Francia a continuar sus estudios, sus investigaciones, y nos ha traído este libro que es La búsqueda del mérito en burocracias clientelistas centroamericanas, Instituto Nacional de Administración Pública. En la conversación pues han surgido lo que son los problemas, que él lo ha señalado con mucha claridad, de lo que significa tener una burocracia supernumeraria, teniendo gente calificada incluso dentro de lo que es el mismo Estado, pero por decisiones políticas, por compromisos políticos, por lo que significa una tradición, no hay una correspondencia entre lo que es esa formación académica eficiente, formal, y lo que significa los costos, por un lado, y lo que significa la meritocracia para poder estar en posiciones de ese tipo. Y antes de irnos a la pausa, hablábamos de el tema de las remuneraciones. O sea, esa gente que, como tú, han sido calificadas y que pudiesen estar implementando las cosas que hay que hacer de manera correcta, ¿cómo lidiar con el que llega, las botellas, la gente que llega que tiene una relación política con el partido que está en el gobierno, y lo que son los que están allí, que son los que deben saber hacer las cosas y por tanto recibir los mejores ingresos? Sí, bueno, en este momento no tenemos una ley de salarios y hay una ley aprobada, bueno, sí, pero no hay un reglamento todavía, que es lo que permite llevar la ley a cabo. Y eso es parte de la reforma del mérito, es decir, el Ministerio de Administración Pública muy sabiamente impulsó este acuerdo político para llevar la ley y la Constitución, pero el tema salarial, que era más delicado, lo preparó ya un poquito después de que estuviera consolidado y está avanzando, pero ahí hay serios obstáculos, porque implicaría definitivamente hacer una radiografía y hacer un análisis de cuántos empleados necesitamos y qué tenemos que pagarle. O sea, ese inventario no está hecho. El ministerio debe tener estudios, claro que debe tener estudios, pero hay que ver entonces después cómo se financia eso, que ese es el problema. Sí. El problema es cómo se financia y cuál es el costo político, quién asumiría el costo político, porque no solamente aumentarle a todos, entonces, ¿de dónde? Claro. Entonces es un tema gradual, pero hay costos que asumir. Entonces, ahora mismo la situación que tenemos no se ha creado en 1 ni en 2 años, ni en un gobierno, sino en décadas. Entonces ahora la solución evidentemente que va a venir de manera gradual, pero es un imperativo porque el profesional que estudia y que quiere entrar a la administración y siente que entonces no valoran, digamos, a través de una remuneración digna, su preparación, evidentemente que va a buscar en otro sector. Claro. Pero también cuando entra y no le ofrecen ni la remuneración ni el paquete y además no le ofrecen permanencia por toda la incertidumbre que se genera ante el cambio de un gobierno y eso, también se va. Entonces es lo mismo, o no entra, o también entra pero dura poco. Exacto, y no tiene incentivo para hacer un trabajo que él entiende que si lo hace bien va a ir creciendo, claro, va a dejar beneficios para él y para el Estado, que es el que le paga, claro. Pero entonces dejamos perjudicado a quien debe recibir el servicio, que a su vez es el que lo paga, que es el pueblo. Así mismo. Y eso es grave.
Sí, el tema es que esta reforma, esto no es un tema como que se maneja, que ni los mismos políticos entienden mucho, porque uno no los oye hablar, ni siquiera los partidos de oposición. Hablamos de la nómina abultada, Abultada. hablamos de la corrupción, bueno, el partido de oposición, pero no hablamos específicamente de la reforma del mérito. Quizás es un poco complicada, Como es muy un abstracto el muy término. abstracto, una reforma, digamos, interna del Estado, entonces la gente no necesariamente le toca directamente, pero en realidad esto es un tema de todos los ciudadanos, esto es un tema de los jóvenes, esto es un tema de los jóvenes, cualquiera Sí. dice, porque los jóvenes son candidatos, estamos en un mercado laboral. Sí. Y la diferencia es que el mercado laboral, cuando las condiciones para usted entrar al sector público, que es el mayor empleador, Claro, el Estado es el mayor el empleador. mayor empleador, no están muy definidas, entonces, ¿qué hace ese joven? Tiene menos posibilidades. Entonces, Sí. pero esto es un tema también de los sindicatos Sí. y de las asociaciones de empleados públicos. Yo digo que es fundamentalmente una decisión política. Y tú decías algo muy interesante y cierto. ¿Quién le pone el cascabel al gato? En 1963, cuando Bosch asciende al poder, llegó lo que se le llamó la aplanadora, que en ese momento eso fue una cosa escandalosa. La aplanadora era sacar a los empleados públicos que se suponía no pertenecían al partido de gobierno, que era el Partido Revolucionario Dominicano. Y hubo una resistencia que casi lleva a este país a una confrontación social de envergadura. Bueno, visto así como consigna la aplanadora, lo que se creía era eso. No se sabe, no sé si tiene el dato, lo ofrece, de que habría un plan de modernización del Estado si tomamos en cuenta el discurso de Bosch, un discurso moralista que reivindicaba un Estado diferente, que atendía a la gente, y bueno, al final hubo que darle para atrás casi a todas esas cosas, y Balaguer ni hablar de lo que significó en todo el periodo de Balaguer la empleomanía pública. Sí. Yo creo que esto tiene que ver, o sea, tiene que ver con cómo estimamos al ciudadano. ¿Qué se merece el ciudadano dominicano? El ciudadano cliente, el ciudadano que paga los impuestos y que está esperando unos recursos. El ciudadano dominicano se merece un servicio público, un cuerpo del otro lado de la mesa, ¿verdad? En un buró, Sí. que haya sido elegido por política, que no esté preparado para el servicio. Eso es lo que se merece el ciudadano dominicano. Yo creo que eso es un tema que la clase política debería de reflexionar, la clase política y los que estamos interesados en el sistema político, interesados, porque esto tiene implicaciones muy fuertes, y es una condición sine qua non para el desarrollo y para propiciar e impulsar otras reformas que hay. Porque si el recurso humano no tiene la preparación, eso al final estamos desperdiciando muchos recursos también. Claro. Esos recursos les pagamos. Claro. Cuando llega, hablando ya en términos técnicos y de la estructura burocrática, el organigrama, cuando llega el funcionario político, ¿no?, designado por el presidente de la República dentro de las facultades que se le otorgan, ese funcionario que llega tiene libertad para modificar todo lo que le concierne, por ejemplo, al ministerio donde llega, o él no puede hacer eso. Bueno, hay puestos que son de carrera administrativa que están protegidos. Aún quisiera removerlos, es más difícil y tienen una instancia jerárquica que es el Ministerio de Administración Pública, tienen otro tribunal y además usted quiere pasar la aplanadora entre los de carrera, usted tiene que estimar lo que le cuesta. Entonces ahí digamos que eso frena. Pero si no, sí, hay mucha discrecionalidad, lamentablemente. Sí. Hay mucha discrecionalidad, pero al mismo tiempo, bueno, o sea, el Estado a través del Ministerio de Hacienda y a través del Ministerio de la Presidencia también tiene mucha incidencia. Esto es un país presidencialista, donde el presidente, a través de una normativa, el Ministerio Administrativo de la Presidencia, a través de una normativa, puede poner un tope en la cantidad de empleados que se nombran o puede... No, sin duda que le puede poner el tope. Lo que sucede es que, como hemos coincidido, es un tema político. Cualquiera no quiere correr el riesgo de perder popularidad, aunque yo pienso que la va a ganar en el pueblo. O sea, el que le ponga ese cascabel a ese gato va a tener el apoyo, el aplauso de quien paga, que es el pueblo. Claro. Y en ese sentido, pienso que el gato puede ayudar a que le pongan el cascabel, ¿no? Sí, exactamente. En la medida en que usted reduce la cantidad de puestos, entonces ya, bueno, usted puede nombrar menos gente. Mientras más usted tiene en la carrera protegidos, usted puede remover menos y puede nombrar menos,
Pero por eso también la alta dirección pública. La alta dirección pública, si usted entra a la carrera, que hay más resistencia, es un puesto de cierta responsabilidad. Mientras más nosotros vamos filtrando poco a poco un proceso gradual, menos espacio hay para eso, menos espacio para eso. Hay algunas cosas que uno puede decir, bueno, lo voy a decir como afirmación, no como pregunta, la pregunta te la hago al final, que uno ve áreas importantes del Estado que han avanzado, que se ve su eficiencia. En algunos casos, porque quizás el más reciente, la diplomacia, donde se ha producido casi una revolución por lo que había, que era un desastre. Y lo que llega con una directriz de modernizar el sistema, de que el que esté en el cuerpo diplomático de verdad cumple un servicio, aunque todavía uno oye que hay gente allí que no debía estar allí. Bueno, pero estamos hablando de que se han logrado algunos avances. Dentro de tu experiencia, dentro de tu investigación, tu conocimiento, ¿dónde podríamos decir que se ha avanzado dentro de todas las vicisitudes para aplicar lo que son los procedimientos adecuados? Yo creo que el mayor logro de estos 10, 15 años, pienso yo, es que ya estamos hablando de ese tema. Ya tenemos un grupo, un ministerio, que es la máxima jerarquía del Estado Dominicano, de personas que están sensibilizadas con el tema y personas que están específicamente trabajando por esta reforma. Yo creo que ya eso es importante, eso es una señal de que el tema tiene importancia para el Estado y bueno, que contamos con una ley, la ley de función pública, que tiene también muchos elementos que nos permiten, ¿verdad?, seguir adelante, y que en la Constitución logramos introducir el tema del mérito también en la Constitución. Yo creo que a nivel normativo y a nivel administrativo, digamos que tenemos los avances. Y eso es parte de las conclusiones, o sea, yo digo al final que estamos en una transición de una burocracia clientelista a una burocracia administrativa, cuyas características son muchas formalidades, un régimen ahí formal institucional de mérito, pero que todavía tiene una serie de desafíos de atacar, de cumplir con una serie de elementos que son meritocráticos. Ya, y en esto, ¿cuáles serían los indicadores fundamentales para que el mérito pueda tener premios? Ok, bueno, y eso se conecta con una de las propuestas que hacemos. Por ejemplo, el Ministerio de Administración Pública realiza cada año un Premio Nacional de la Calidad, que es tratando de identificar prácticas promisorias, premiar a las instituciones a través de medallas de oro, de plata, según el desempeño. El tema del mérito no es reconocido. Podríamos crear un renglón del mérito, podríamos de alguna forma reconocer a aquellas instituciones y a aquellos directores de instituciones que cumplan con algunos elementos. Por ejemplo, una cuota de incorporación a la carrera. Podemos establecer un número que sea racional, pero que sea mayor que el que tenemos ahora, y que cada año se incorpore a la carrera, se dispongan recursos para acelerar esos procesos. Otro sería premiar el mérito en la administración, premiar el mérito a través del premio de la calidad, la incorporación a la carrera, buscar unos mecanismos que incentiven a los políticos, digamos, a los que dirigen las instituciones, para que vean que hay beneficios, no solamente a largo plazo, porque uno de los inconvenientes que tiene es que uno no ve. De hecho, la mayor consecuencia cuando usted empieza a aplicar esta reforma podría ser que usted se busca muchos enemigos, sobre todo en la gente que lo llevó. Claro, porque usted empieza a decirle, no, fulano, lo que pasa es que yo no te puedo poner ahí, o no. Entonces, pero a mediano plazo, ¿verdad?, hay una serie de beneficios, pero a corto plazo podría el mismo Estado, en un acto que hace el presidente es quien entrega ese reconocimiento, premiar a los directores que se comprometan con esto. Claro, naturalmente que para eso, previo a llegar al tema del mérito, hay que garantizarse que se pueda aplicar la ley y los procedimientos que están acordados, porque para tú hacerlo bien, tiene que tener el respaldo de todas esas directrices, de toda esa filosofía de la eficiencia, porque si se te mezcla con la necesidad de tener que otorgar puestos por razones políticas, probablemente estaríamos haciendo agua en términos de la aplicación del mérito. Porque entonces, si el mérito es emplear a mucha gente, obviamente que dañamos lo que realmente significa eso. Y ahí estaría el tema. Ahí estaría el tema, sí. Bueno, pues muchísimas gracias a nuestro invitado William Andiel Galván Abreu. Hemos hablado de un tema que es de sumo interés, sin duda, y que él plasma aquí en una implícita crítica al tema del trabajo en el Estado y la infuncionalidad en ciertos sectores de la aplicación de una carrera que efectivamente esté al servicio de quienes las pagan, que es el pueblo dominicano. La búsqueda del mérito en burocracias clientelistas centroamericanas y que incluye también a República Dominicana.
Gracias por haber estado con nosotros, habernos acompañado una vez más en De Sumo Interés. Hasta la próxima.